a esta sesión de presupuesto participativo. Y para los que no he tenido oportunidad de compartir estas pantallas, les quiero decir cómo vamos a trabajar este sistema. Yo voy a dar una exposición oral respaldada por una presentación escrita, y cualquier duda, pregunta, consulta, crítica, comentario que tengan, por favor, háganmelo saber con la manita que está aquí en su pantalla de abajo. Si ustedes pican ahí, les vamos a dar la voz inmediatamente para que directamente se expresen sus dudas, sus comentarios, en fin. Y esta clase, les quiero decir que va a ser mucho más interesante y mucho más útil para todos si nos expresamos en la pantalla constantemente. Su intervención va a hacer de esto una materia mucho más interesante, por lo cual se agradecería mucho que, sin dudarlo, tomen la iniciativa y se expresen por el micrófono. De no haber ninguna pregunta al respecto, iniciamos en este momento. Gracias. Va por la presentación por ahí. Vamos a hablar sobre el presupuesto participativo. Presupuesto participativo. Vamos a tomar en cuenta algunas premisas básicas para este asunto del presupuesto participativo, que son las siguientes. Las democracias en general son representativas, por supuesto. Los mecanismos de participación política, que este es uno de ellos, son aquellos que permiten que los ciudadanos intervengan directamente en cuestiones políticas. Y a raíz de que se ha abierto este tipo de asuntos a la sociedad mexicana, hemos visto que hay una mayor participación de todos en las cuestiones que son de interés público. Anteriormente, las cuestiones de actividad política solamente eran para los políticos, no teníamos ninguna injerencia los ciudadanos de a pie en cosas de esta naturaleza. Estos corresponden a la concepción de ciudadanía, por la cual yo siempre he estado tratando de pugnar para que nos convirtamos en una ciudadanía verdaderamente activa y proactiva, pendiente de las necesidades que surgen en nuestro país, para poder participar en todos estos procesos adecuadamente. También se ha dicho que no es positivo el abuso de los mecanismos de participación política, pues se acaban trivializando y se les quita la efectividad que tienen conceptualmente. Vamos a ver cuál es el concepto que podemos establecer de este presupuesto participativo. Es un método mediante el cual la ciudadanía interviene en la ubicación de los recursos del presupuesto de una comunidad o de una colonia o de un barrio. eh, Interviene en el manejo del presupuesto para la promoción de cierto tipo de actividades, como son las actividades deportivas, culturales, sociales, etcétera, que se lleva a cabo en la comunidad. Y aquí estamos hablando de un porcentaje que la autoridad
local o municipal destinan a este objeto y es un porcentaje de este presupuesto, no sé si el 10% del presupuesto, etcétera, para que la sociedad defina la utilización del mismo, de cómo se llevará a cabo, cómo medir la aplicación de los recursos y su manejo responsable, etcétera. Así, la ciudadanía propone y vota presupuestos específicos para que tengan un impacto a nivel local o municipal. Aquí los ciudadanos toman posiciones en la toma de decisiones de la aplicación de estos recursos del presupuesto, lo cual lo hace muy atractivo y muy rico en oportunidades para participar en la cuestión política presupuestaria que siempre tenemos tan alejada de nuestra voluntad o de nuestra posible elección. Se procura que en estos casos también intervengan otras sociales, como son asociaciones civiles, etcétera, que tengan presencia en estos barrios para poder llevar a cabo una labor mucho más adecuada y consistente. Así los individuos en forma individual pueden tener, a través de organizaciones civiles, alguna presencia y participación en la toma de decisiones respecto de la aplicación del presupuesto. Así las comunidades definen directamente cómo, cómo aplicar los recursos del presupuesto. Su aparición coincide con los problemas de gobernabilidad y corrupción que se han sufrido, al menos en México, durante muchísimo tiempo, estas cuestiones de que si hay un recurso disponible, pues este desaparece como agua en una sartén, ¿verdad? Se evapora de inmediato. Entonces, hay que dar el seguimiento a estos recursos y ver que se apliquen a lo que la sociedad considera prioritario. Es que estos mecanismos existen en este momento en muchos lugares del mundo, en México, por supuesto, entre ellos. Otra, por favor. Estos son los elementos generales de estos presupuestos participativos, de los PP que le llamaremos. El proyecto es indicado por el gobierno, es iniciado por el gobierno y la sociedad entonces toma su lugar y toma el rol protagónico de la decisión y definición de los proyectos donde deberá aplicarse este presupuesto. El municipio se divide en regiones para facilitar para facilitar las reuniones colectivas que se llevarán a cabo con el objeto de decidir qué proyectos y cómo se para llevar a cabo esos. Me voy a apagar esto porque mucho me está sonando. Los participantes llevan a cabo negociaciones
para la aplicación con la aprobación mayoritaria de los recursos del presupuesto. Incluso les puede dar un porcentaje fijo de los recursos para que ellos mismos lo desarrollen de esta manera. Se forman comités y se aplican y se realizan informes sobre la ejecución de los proyectos para informar de cuáles fueron los resultados de la votación de los mismos, etcétera. Entonces se hace una especie de pequeña burocracia, que no es tal, que va a reunirse para decidir y discutir los proyectos que se van a presentar en el territorio o municipio que estamos hablando. Este acto o esta acción normalmente eh, dura el tiempo de un ejercicio presupuestario, que es entre 1 y 2 años, y se repite en cada nuevo presupuesto para tener además un efecto comparativo de cuál ha sido el avance de este presupuesto participativo en en el municipio o en el territorio en concreto, para ver cuál ha sido la experiencia social a este respecto. ¿Me puedes hacer más grande esta pantalla, por favor? Sí. Condiciones para... A ver, déjame el título. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que deben llevar a cabo, se deben tener en cuenta para la aplicación adecuada de los recursos? En primer lugar, debe existir voluntad política para que los ciudadanos se, digamos, vamos a decir, se asocien no me gusta la asocien porque soy como dinero, ¿no? Para que los ciudadanos se agrupen con los funcionarios del gobierno local para poder llevar a cabo las decisiones que tendrán por objeto en la inversión del presupuesto específico. Es importante que el municipio o el estado o el territorio que estamos hablando cuente con recursos suficientes del gobierno local para poder hacer frente a estos proyectos que se van a llevar a cabo, obviamente. La comunidad debe tener asociaciones civiles o agrupaciones de ciudadanos que se encuentren operando en la zona para poderlos hacer parte también de este movimiento y hacer un movimiento social colectivo. Los empleados del gobierno que van a integrarse a estas funciones, decimos que representan una especie de burocracia que, que va a ser empleada para el desarrollo de los proyectos, evaluación de los mismos y inversión de recursos para tener control del presupuesto que se aplique ahí. Se recomienda que estos sean estructuras de un tamaño ligero, pues de pocas personas, para evitar así la distracción del grupo que está interviniendo en esto en cosas que no tengan nada que ver con los proyectos correspondientes. Los alcaldes y concejales de los municipios deberán ser, bueno, idealmente deben ser personas que han sido electos mediante medios democráticos, por supuesto. Y este municipio deberá llevar a cabo la supervisión centralizada del manejo de estos grupos y de los recursos que son ellos manejando o aplicando en cada proyecto en particular. Sí, por favor.
Aquí hay muchas voces que se han expresado a este respecto y hay quienes sostienen el enfoque de la necesidad, la diferencia entre necesidades inmediatas de los recursos o de los proyectos en contraposición a planeación de largo plazo. Aquí hay esas dos diferentes culturas, digamos, que hay quien piensa que hay que llevar a cabo esto inmediatamente para que en el mismo año se realicen los cambios, etcétera, o bien quien piensa que hay que hacer los diseños y utilizar los recursos para que tengan un funcionamiento o una funcionalidad de largo plazo. Y hay también quien opina que estos deben ser proyectos que caigan en un grado de informalidad, o hay quienes dicen que debe ser sujetos a un esquema de formalidad muy estricto. Estos procesos, estos presupuestos participativos deben tener casi que una vida propia en cuanto a su funcionamiento, de acuerdo con la comunidad específica que están representando en cada caso. Y se habla de pros y de contras de la siguiente manera. Se dice que una de las ventajas fundamentales de este tipo de proyectos es fomentar a la ciudadanía, fomentar una ciudadanía informada. Esto es una ventaja que tiene, que la ciudadanía al estar informada, pues va a ser ciudadanía en realidad. Y la desventaja es que la falta de interés, la falta de movilidad, la falta de servicios para el cuidado de los niños, por ejemplo, pues esto eh, implica falta de tiempo, por lo cual pues se considera que es también, eso puede ser una desventaja por ese tipo de proyectos. La redistribución de recursos es una ventaja, porque esos recursos se van a redistribuir de acuerdo con el proyecto que se realice para que tengan una efectiva aplicación. La desventaja es que la insatisfacción de los recursos y la falta de recursos, digo, la falta de resultados de estos proyectos, puedes, puedes desalentar la participación de la ciudadanía. También se considera una desventaja el que el presupuesto llegue a las personas que ya están involucradas en política y que el formato que estamos discutiendo ahorita está en riesgo de que por diferentes voces del grupo se dé un efecto de mayor irregularidad. Aquí dice que este tipo de procesos tienen la ventaja de que pongan la transparencia en el uso de los recursos. Lo cual a mí me parece interesante porque efectivamente los recursos se utilizan de una manera mucho más transparente mientras más ojos estén pendientes de ello. La visualización de la comunidad de estos recursos, pues es una especie de mecanismo de control automático de la ciudadanía respecto a la misma ciudadanía. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Gracias, Daniel.
Aparte de destacar, implica de alguna manera este presupuesto participativo implica la descentralización del poder de la administración pública. Claro, se descentraliza en muchas comunidades, entonces ese es un efecto positivo. También se consigue el fortalecimiento de los municipios como entidades políticas. Y implica que la sociedad tenga la necesidad de socializar las políticas que van a emplearse. Eso quiere decir que debe ser una comunicación directa entre las personas que va a provocar una mayor cercanía entre ellos y respecto del proyecto que estamos discutiendo, lo cual implicará una mayor integración social y comunitaria. También implicará una responsabilidad social y política mayor. Y también implica una accountability social, o sea, una, una exigencia de cuentas de una forma social y colectiva. Todo esto implica que va a formarse ciudadanía, como hemos venido definiendo, que es el grupo de personas que están reunidas en un territorio que tienen un interés común y que deben estar bajo las mismas directrices y normas todos para tener una conducta para el bien común, ¿no? Otra, por favor, sí. Estos son antecedentes históricos que han surgido en México en la década de los 70. Esas tres mujeres llevaron a cabo presupuestos con el objeto de mejorar la vida y el control de los recursos públicos municipales que exigían los movimientos sociales de aquel momento. La legislación de la época respetaba los procesos democráticos participativos y el triunfo de los dirigentes de los grupos de izquierda de aquella época fue, fue suavizando la tensión en este asunto y eh, facilitó la adopción de acuerdos colectivos para llegar a figuras con las que tenemos en la actualidad. Internacionalmente hay varios casos que han sido de mucha utilidad y que usamos ahora como referencia, como ejemplos de lo que se puede hacer, de lo que se ha hecho en otros países. Y uno de ellos es Porto Alegre. A ver, vamos a ver la siguiente página. En Porto Alegre, en Brasil, existía entre el año 64 y 85 una dictadura militar. De 74 a 88 se llevó a cabo la transición política de esta utilización militar a una totalmente ciudadana. En el 88, el Partido de los Trabajadores empezó a ganar muchos
muchas elecciones. Y hacia el 88, que se llevó pues ya se concretó una tendencia absoluta de, de, ya se estaba en presencia de una transición terminada para este momento. En el 88, en 1988, se llevó a cabo la constitución brasileña que rige en la actualidad. Y está definida en la propia constitución, en su artículo primero, como la unión indisoluble de estados y municipios y el Distrito Federal, basado en los principios de soberanía, de ciudadanía, del, de dignidad de la persona humana, el valor social del trabajo, la iniciativa libre de las personas, y la apertura de la población en el apoyo de derechos locales o individuales que van a estar dirigidos estos individuos a integrarse en los poderes del Estado. Esta es una imagen de Porto Alegre en Brasil. En aquel momento, la ciudad de Porto Alegre contaba con una población de 1.300.000 habitantes y estaba en una región metropolitana de 3 millones de personas. Y ahí se crea realmente el concepto y la estructura de lo que hoy conocemos como presupuesto participativo. Se aplicó por primera vez en Brasil, en esta región de Porto Alegre, con muy buenos resultados, al grado de que ya ha habido presencia de este proyecto en lugares de Europa, en Estados Unidos e inclusive en Latinoamérica, en varios países, entre ellos México, por supuesto. A ver, mira, ya necesitas. El sistema de presupuesto participativo en Puerto Alegre creó un complejo entramado en las relaciones de diversas instancias se estableció en la sociedad como un elemento de utilización y de participación de la sociedad que fue muy bien vista y muy bienvenida, por lo cual pues, forma parte a la fecha del sistema operativo de la democracia o del régimen político local en Brasil.
Dame otra por sí. Aquí les presento otra vez elementos de descripción general de las necesidades y condiciones de Porto Alegre que fueron tomadas en cuenta y formaban parte de la sociedad para surgir para moverse a un esquema como el del presupuesto participativo. Bueno, estoy en clase, compadre, no te... Sale, bye. Perdón, entonces era una llamada que ya me quité de ella. Entonces aquí vemos cómo en estas gráficas estoy poniendo una descripción general de lo que estaba sucediendo en aquel momento en Porto Alegre, Brasil. Aquí está el sistema de funcionamiento del presupuesto participativo, que surgió en Porto Alegre y comprende ciclos de 24 meses. El Ejecutivo manda al Legislativo un proyecto, el cual es aprobado por el Legislativo en el siguiente año de su recepción e inicia la evaluación del ejercicio del proyecto, del presupuesto, con el proyecto que se está planteando, y el segundo año se ejercerá el presupuesto de acuerdo con lo que se haya realizado por este grupo de presupuesto participativo, y entra a las etapas propias de cada región durante el año que, que subsiste, lo que sigue, con el objeto que al final del año que sigue ya tengamos resultados específicos de la aplicación de este presupuesto participativo. Hay más experiencias en Sudamérica, por supuesto, como por ejemplo la que surgió en Villa El Salvador, que está en Lima, Perú, quien tiene una población de 300,000 habitantes y aprobó el presupuesto participativo en el año 2000 con el fin de llevar a cabo el desarrollo urbano y se llevaron a cabo en 6 meses. Se pudieron establecer 42 talleres que estudiaban este procedimiento participativo. Y el efecto que causó este presupuesto participativo en Villa El Salvador, en Lima, Perú, pues fue muy satisfactoria y se ha seguido utilizando en consecuencia. También hay antecedentes en Buenos Aires, Argentina,
en donde se llevó a cabo en el 1996. Se llevó a cabo estos presupuestos participativos, también con resultados como estamos viendo en esta información gráfica que les traigo a presentar. Y también en Medellín, Colombia. Entre el 2004 y el 2007 se llevó a cabo en Medellín un presupuesto participativo. Y aquí se utilizó un presupuesto del 5% del presupuesto de la ciudad para aplicarlo a los proyectos de presupuesto participativo. Y aquí también se llevó a cabo la elaboración de proyectos específicos e inversión de los recursos necesarios para poder llevar a cabo. Y también se quedó como un marco legal que subsiste al día de hoy en Colombia. También en Bolivia existió este proyecto en Denver, Colorado. También hay esta aplicación de los recursos públicos a temas que son definidos por la sociedad. Igual en Los Ángeles, en California, hay este mismo sistema desde el 2002. Se implementa el presupuesto participativo. En diferentes lugares en Europa también se ha ido aplicando, aquí con un poco de mayor dificultad, dado las diferencias culturales que existen entre un país y el otro que está a una cuadra de distancia, ¿verdad? Y aquí la participación comunitaria también se ha llevado a cabo con participación de las organizaciones de la sociedad civil y ha dado resultados también muy positivos en la zona. El principal desafío del presupuesto participativo es lograr una mayor participación ciudadana, la cual depende de la voluntad política de las autoridades, por supuesto. Depende, es decir, yo les pregunto, ¿no tendría la ciudadanía derecho a intervenir con opiniones directas en este tipo de cuestionamientos o en los presupuestos que se van a llevar a cabo? ¿Es necesario tener una reglamentación específica sobre este tema? O identificar aquellos factores de éxito, como el grado de descentralización e institucionalización, la mejora de campañas de promoción. Yo siento que este proceso, este tipo de programas, yo lo siento que están todavía lejos del manejo y comprensión directos de la sociedad civil en México. Aunque hay algunas voces que opinan que ya tenemos la posibilidad de hacerlo, porque existe una ley que nos lo permite, pero hay una resistencia típica de México al cambio de estas situaciones.
¿Qué pasó? Vamos a ver cómo está en México la cuestión. Hazme lo grande, por favor. Sí. En México surgieron las primeras experiencias formales de este tipo en la década de los 80 y posteriormente con el programa de solidaridad. Las primeras experiencias se llevaron a cabo en el municipio de Garza García, Nuevo León, el municipio más eh, con más alto nivel económico del país, es el municipio de Garza García en Nuevo León. Y después se llevaron a cabo otros proyectos en los municipios que están ahí en la zona conurbada de este municipio, dentro de Monterrey. Y los, la Secretaría de Desarrollo Social en México ha también intervenido en este tipo de proyectos desde el 2007. Sí. Uh-huh. Hay una experiencia muy interesante en el municipio de Cuquío, en Jalisco. Este fue en 2002, en la cual se llevó a cabo este presupuesto participativo, que ha tenido magníficos resultados aparentemente, y se sigue utilizando el día de hoy esta experiencia de Jalisco. Esto quítalo, por favor. A ver, vamos a ver qué pasó en la Ciudad de México. Las primeras experiencias que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, durante el año 2001, se llevaron a cabo en las delegaciones Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, las cuales se concretaron a largo plazo y se ha llevado a cabo un diseño homogéneo de estas eh, políticas a partir de entonces. Después de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó la ley de participación ciudadana para institucionalizar el presupuesto participativo en 2010, el cual sigue activo hasta la fecha de hoy. Es una descripción general de lo que significa este presupuesto participativo, y la cual debe aplicarse a diferentes tipos de proyectos. Y fundamentalmente lo que ha sucedido en México es que los proyectos a los cuales está destinado este presupuesto participativo acaban siendo de obras y servicios, equipamiento urbano,
prevención del delito, para actividades recreativas, actividades deportivas y actividades culturales. Este tipo de proyectos que han funcionado mejor, de mejor manera en México, en la Ciudad de México fundamentalmente también, que implican pues la participación de personas que están asesorando y diseñando las políticas y la aplicación de los recursos para que estos puedan cumplirse. Yo, a la persona, soy escéptico de estas figuras. No sé si debida o indebidamente, pues soy escéptico, porque se da los recursos públicos al manejo de los particulares, los cuales no en todo caso tienen las mejores intenciones. Y creo que por llevar a cabo actos de politiquería se da una orientación distinta a los recursos de la que realmente debería de tener. Por no existir una autoridad que esté pendiente de estos movimientos. A ver, Juan Ignacio, por favor, si tienes levantada la mano. Sí, gracias. Yo considero que en primera instancia son positivos, pero también creo que estos mecanismos deben buscar la manera de eficientar la rendición de cuentas. Creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Para evitar que se distorsionen el diseño de estas participaciones ciudadanas, ¿no? Creo que ese es el reto que tienen. Ignoro, porque la verdad es que aquí en Tlaxcala, no, donde yo vivo, no operan, cómo funcionan en la Ciudad de México y qué tanta legitimidad democrática tengan, ¿no? Después de varios años de ejercicio. Pero creo que tienen un área de oportunidad en cuanto a la rendición de cuentas. Los mecanismos de auditoría, pues a eso me refiero. Sí. Creo que yo coincido contigo en que estos sistemas deben de contar con un control presupuestal muy directo y una supervisión inmediata de la aplicación de los recursos, porque de otra manera entran en una caja negra en la cual es imposible detectarlos, y estamos hablando de recursos públicos que son pueden ser de cuantías muy importantes. Pues yo soy escéptico al menos en su funcionamiento. No sé si estoy en lo correcto o no, pero esa es mi primera sensación ante estos, Fabiola. Sí, yo tuve la oportunidad de participar en el presupuesto participativo de este año en la Ciudad de México A y... ver, ¿sabes qué? Ilústranos, por favor, porque eso me interesa mucho, Fabiola. Ok. ¿Cómo viste esto? Platícanos, por favor. Fui integrante del órgano dictaminador y yo, más que en la rendición de cuentas, creo que existe una mala orientación o un poco conocimiento sobre qué rubro se puede ejercer el presupuesto. Porque, por ejemplo, llegan muchos proyectos de ciudadanos pidiendo la recuperación de espacios, pero estos espacios son en vías primarias. Vías primarias no puede ejercer el presupuesto la alcaldía porque pertenece a la Ciudad de México. Entonces, ahí es donde, aunque el proyecto sea muy bueno, no se puede ejercer el presupuesto por la ubicación del proyecto. Luego también solicitan mucho lugares particulares, por ejemplo, casas de cultura, pero esa casa o la ubicación pertenece a un particular y entonces tampoco se puede ejercer ahí el presupuesto. Por mucho que quiera difundir la cultura y sea un beneficio comunitario, tampoco es posible. La otra que estuvo, por ejemplo, me parece que en Benito Juárez el problema más marcado era la adquisición de patrullas. O sea, el presupuesto participativo, el dinero se tiene que ejercer en rubros donde no haya presupuesto destinado de forma ordinaria. En proyectos innovadores y de beneficio para la comunidad, la adquisición de patrullas, hay un presupuesto destinado para ello, lo mismo para vigilancia. Ahora, de un
100% de proyectos, puedo asegurar que el 80% era para cámaras tipo tótem, que son las cámaras de videovigilancia que estén conectadas al C5 en la Ciudad de México. Entonces, básicamente todos los proyectos se iban y se fueron muchos aprobados para las cámaras de videovigilancia. Y ya había quien pedía reconocimiento de rostro, incluso hubo proyectos que los negamos, el dictamen fue negativo porque solicitaban que ellos mismos fueran los que vigilaran la zona. Y se les dijo y se les fundamentó que no podían ellos ejercer esas funciones de vigilancia porque había una autoridad responsable y que los ciudadanos no podían ejercer esa función. Entonces nos impugnaron y finalmente el tribunal, prácticamente puedo asegurar sin leer el proyecto, lo aprobó y el proyecto concursó. No ganó, pero concursó. Sí, Entonces, la mayoría del presupuesto, la verdad es que se ejerce en cuestiones de vigilancia en la Ciudad de México. Estuvimos conviviendo con otros compañeros de otros órganos dictaminadores en otras alcaldías y todos los ciudadanos pedían seguridad, vigilancia, adquisición de cámaras, todo ese tipo de cuestión que a ellos les brindaba más seguridad, iluminación. Iztapalapa y Iztacalco tiene un proyecto de iluminación de ciudad segura. ¿Para qué gastar el presupuesto participativo en algo que ya se tiene que ejercer por ley, porque está destinado y está etiquetado para eso? Entonces, creo que ahí hace falta un poquito más de idea en qué rubros puede utilizar la ciudadanía y de orientación por parte del mismo Instituto de la Ciudad de México, para que les comente a los ciudadanos que en que sí se puede ejercer el presupuesto, que no sea repetitivo y que no sea una obligación de la alcaldía o del propio gobierno de la Ciudad de México. eso me parece muy interesante. Fíjate que es lo que es tener acceso directo a estas cuestiones. ¿Qué nos puede decir, Fabiola, respecto del manejo de los recursos comunitarios? ¿Hay fugas de capitales ahí de pronto? ¿Existen cuentas que no están claras? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la Ciudad de México, la función del órgano dictaminador es propiamente decidir eh, cuáles proyectos se van a autorizar y cuáles no. Después la alcaldía, junto con, ay, se me olvida la figura de de la ciudadanía, vigila que ese proyecto se lleve a cabo y el recurso se destine a tal. Pero si hay digamos, un toda una metodología para ejercer el recurso, incluso vienen los ramos sobre los que se va a ejercer el recurso, de dónde se va a tomar, qué cantidad y cuál es la rendición de cuentas. De hecho, se hacen asambleas ciudadanas para entregar el producto del presupuesto participativo, el proyecto, la consolidación del proyecto y también para la rendición de cuentas. Esto es. Pero sí, es, digamos, no tan inmediato como comentaban o desearían, porque es todo un proceso el ejercer el recurso del presupuesto participativo hasta que se termina y se consolida el proyecto, se hace la entrega y entonces ahí, digamos, se entrega las cuentas, pero siempre hay una vigilancia y acompañamiento de la misma ciudadanía, no solamente de la persona que propuso el proyecto y de la alcaldía, sino también, ahorita les comento si recuerdo cómo se llama la figura de quien va acompañando para la rendición de cuentas. Ok. Pues está muy interesante esa experiencia. Me gustaría verla más de cerca, pero me parece muy interesante. Y ojalá y todos pudiéramos tener alguna participación en este tipo de mecanismos para opinar en el destino de los recursos que son parte del presupuesto del municipio o de la alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, o de los municipios en caso de las entidades federativas. Te agradezco mucho, Fabiola, todos tus comentarios. ¿Hay alguna aportación que nos pueda hacer alguno de ustedes, por favor? Juan Ignacio, ¿tenías la mano levantada también?
Bueno, solamente para añadir el comentario de que estos problemas que nos manifiesta Fabiola, pues se dan porque la ciudadanía no percibe que las autoridades estén gastando en lo que tienen que gastar, ¿no? Entonces priorizan ciertas necesidades, por eso es que se dan este tipo de situaciones. Y la otra, pues que sí hace falta difundir de manera menos técnica cómo construir estos mecanismos para ver qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Es lo más. Exactamente, habría que estar más en el ruedo para ver estas aplicaciones puntuales de los recursos, ¿no? Eso es. El día de mañana, a la misma hora que hoy, vamos a tener una segunda sesión. A ver, Daniel Ulises. Buenos días, buenas tardes a todos. Hola. Quisiera comentar algo que pasa acá en el estado de Guerrero, pero una comunidad que tiene en su régimen interior una vía de usos y costumbres. Es Ayutla de los Libres, y en Ayutla de los Libres la forma en que se ejecutan las obras o se programan las obras respecto de la comunidad o del municipio, lo hacen una vía de participación o un presupuesto participativo, podríamos decirlo así. No lo llaman así ellos como tal, pero la comunidad decide un orden de obras prioritarias que desean se hagan, ejecuten en la comunidad en el año o ejercicio fiscal. Y digo, guardando toda proporción de lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Obviamente, eh, al escuchar a mis compañeras y compañeros, pues yo hago propicio la ocasión para compartir esto que sucede acá en Ayutla, que pudiésemos en un sistema de usos y costumbres o de sistema normativo propio, pues estar en presencia de una participación más directa, ¿no? En una vía quizás menos compleja como una Ciudad de México o un municipio mucho más amplio. Ayutla de los Libres no es muy amplio, pero tampoco puede como desacreditarse que esta participación en esta vía pues sea quizás desde la perspectiva occidental pues una forma de participación en presupuesto participativo. Ok. Pues mira, en la Ciudad de México pasan muchas cosas buenas o malas, de todas pasan, y es una ciudad que, por ser tan grande, pues aquí se concentran muchos de los problemas que podemos hablar de México, como el de la inseguridad, por ejemplo. Sin duda es una de sus domicilios favoritos. A ver, Fabiola, ¿tienes alguna cosa que decirnos, por favor? Sí, coincido que la ciudadanía solicita lo que le es necesario, en este caso, seguridad. El otro rubro que era muy repetitivo era el agua, ¿no? Las pipas, por ejemplo, en el caso de algunas zonas, algunas colonias, era lo que más se solicitaba. Y en otras tantas, el drenaje y el bacheo. Esa es otra de las situaciones. Sin embargo, pues aunque era un recurso, no es suficiente y el avance que dan las alcaldías a cada una de sus áreas, pues digamos, no es tan inmediato, ¿no? Es por ello que acuden a solicitar este presupuesto para que se ejerza en la necesidad inmediata que tienen ellos. Ahora, sí existe un comité de ejecución, que era el que tenía yo por Sí, pendiente de decirles exactamente. Hay un comité de ejecución y hay un comité de vigilancia. Incluso también están los contralores de la Ciudad de México. En caso de que el comité de vigilancia verifique y se dé cuenta que no se está aplicando el recurso en el tiempo destinado para ello, la Secretaría de Contraloría también los requiere y ejerce la ley de procedimiento administrativo de la Ciudad de México que tiene para alguna responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo que se pueda observar sí. en este ejercicio del presupuesto participativo. Entonces, digamos, sí, al menos en la Ciudad de México, la experiencia ha permitido que el presupuesto tenga como un mejor mecanismo de participación y en este caso, sí encontramos a muchos ciudadanos, a muchas ciudadanas que se acercaron
y que se sorprendían porque anteriormente el recurso o el presupuesto, estos proyectos que se presentaban, eran parte también de algunos partidos políticos. Entonces, hoy ya encontramos ciudadanos, estudiantes, amas de casa, comerciantes que se acercaban y se sorprendían de la facilidad con la cual su proyecto entraba a esta parte del proyecto de presupuesto participativo. Entonces, sí, aunque estamos en la Ciudad de México y es como muy publicitado, creo que todavía hace falta un poquito más de acercarse a la ciudadanía para dar a conocer que no necesitan un intermediario ni tampoco un partido político ni alguna organización, sino que ellos como ciudadanía pueden ingresar su proyecto sin mayor problema. Eso te agradezco muchísimo, Fabiola. Es muy interesante lo que nos dices. Bueno, vamos a dejar las cosas aquí y nos vemos mañana a la misma hora para entrar en temas más específicos de este tema del presupuesto participativo, para ver en dónde hemos visto mejores resultados que en dónde, o cuáles han sido los proyectos que han sido más utilizados y cuál ha sido el desempeño de la ciudadanía ante estas posibilidades. Si no hay ninguna pregunta, por favor, me gustaría agradecer su presencia a todos, desearles buen provecho, que vayan a desayunar a gusto y, bueno, a comer. Y estamos en contacto el día de mañana a la misma hora, por favor. Gracias. Gracias, hasta luego.